Hay quienes piensan que la Iglesia Católica en México es una institución muy poderosa, porque más del 80% de la población está bautizado. El partido en el poder, Acción Nacional, se identifica con la doctrina social de la Iglesia y ha sido siempre un partido para católicos. Hace unas semanas, el cardenal Rivera puso a prueba esta influencia cuando exigió cambios en la legislación que permitirían a las iglesias poseer y administrar medios masivos de comunicación, impartir educación religiosa en las escuelas públicas y participar abiertamente en política. ¿Acaso esta demanda no habla más de debilidad que de fuerza? Los comportamientos de la sociedad mexicana revelan que muchos católicos no le reconocen a la Iglesia la autoridad para, por ejemplo, intervenir en decisiones privadas como el tamaño de la familia, la duración del matrimonio o las relaciones premaritales. En México, más del 70% de las mujeres unidas en edad de reproducción utilizan algún método anticonceptivo. El porcentaje de divorcios en relación con matrimonios mantiene una tendencia a aumentar y la virginidad ha dejado de ser un tema de preocupación entre las adolescentes mexicanas. ¿No será que la Iglesia está pidiendo apoyo indirecto al Estado para llevar a cabo sus funciones? Padre Olimón, ¿usted qué opina? Bueno, yo pienso, cuando escucho esos puntos que dicen que pide la Iglesia, como si estuviéramos en 1934. Creo que la Iglesia a nivel universal no tiene esas preocupaciones. No es lo que dice el Concilio Vaticano II, cuya línea central en esta materia señala, primero, la libertad de conciencia de los católicos, desde luego formando la conciencia, pero la libertad de conciencia para tomar la mayor parte de sus decisiones, y donde dice que la Iglesia del Estado o del poder político no necesita más que el espacio de libertad para poder realizar su misión. Entonces, cuando oigo que se pide la educación religiosa en las escuelas públicas, o que la participación política quizá con un partido político propio, estoy pensando en 1934. Ahí es donde veo yo que al menos en las cuestiones que se dicen públicamente, este tipo de preocupaciones no son las preocupaciones de la comunidad católica. Pero entonces lo que está planteando el padre Olimón Bernardo es que es una demanda anacrónica la que acaba de hacer el cardenal Rivera, además con apoyo del episcopado. Bueno, yo creo que la Iglesia en su conjunto ha dado marcha atrás. ¿En ese tipo de temas? Y en otros más, en la forma de gobierno, una Iglesia muy centralizada, muy viendo hacia atrás y hacia adentro. Una prueba, digamos, muy palpable es el regreso de la misa en latín, es decir, con toda la tradición tridentina, es decir, muestra la nueva atmósfera que existe de unos años para acá, podemos decir los últimos años del pontificado de Juan Pablo II, donde todavía se reivindicaba el Concilio Vaticano II, innovador, abierto, con cierta audacia, y estamos percibiendo un regreso, una restauración de viejas fórmulas que nos pueden remontar a los años 30. Ah, bueno, pero entonces la demanda del cardenal Rivera y de parte, por lo menos parte del episcopado, es una demanda que está en consonancia con la nueva línea del Vaticano, aun cuando representa un paso hacia atrás. ¿Eso es lo que estarían ustedes diciendo? Yo lo vería así, no sé qué piensa el padre, pero para mí es muy sintomático el pensar, sobre todo, en una estructura eclesiástica, religiosa, que no está aislada de esa dinámica universal que se vive. Y las mismas reivindicaciones que estamos viendo en México, si tenemos paciencia, nos metemos en internet, las vamos a encontrar en Argentina, las vamos a encontrar en Chile o en otros lugares. Es decir, los valores se convierten en un espacio de confrontación política en las sociedades modernas. El conjunto, digamos, de normatividad católica, en la vieja tradición religiosa, se convierte en el nuevo espacio de disputa, muy diferente a años anteriores donde se jugaba más en el terreno de los derechos humanos. Pero entonces lo que ustedes están planteando, al menos en forma oblicua, es que la Iglesia está aprovechando el espacio democrático para dar marcha atrás en una serie de cambios que sí apuntaban
hacia una iglesia más participativa, más inclusiva? Bueno, aquí yo creo que también hay que distinguir, porque lo que yo he platicado, digamos, estos últimos meses, con la gente que está al frente de la Conferencia Episcopal Mexicana, es decir, como el señor Carlos Aguiar y ellos, no va por aquí. Los comentarios que hemos hecho, por ejemplo, en materia de llegar a una legislación de libertad religiosa realmente acorde con los tratados internacionales de derechos humanos y otras cosas, es que hacia donde deberíamos ir es a espacios verdaderamente de vanguardia y no a cosas que, aunque teóricamente serían correctas, por ejemplo, sería correcto que un sacerdote se pudiera lanzar como candidato, correcto teóricamente. Pero el derecho canónico no lo prohíbe. Por eso, es decir, pero el que haya una libertad absoluta no quiere decir que eso se pudiera efectuar. Y por ejemplo, hay otro tipo de espacios donde habría que trabajar, como es el caso de la objeción de conciencia y algunas otras cuestiones en las que no se consideraría la iglesia como un espacio privilegiado, sino al contrario, un espacio de servicio. Por ejemplo, a veces todavía se enfoca, por decir, la atención pastoral a los militares o a los encarcelados o a grupos especiales como si fuera un privilegio o un derecho del clérigo o de la iglesia, cuando en realidad es un derecho del enfermo o del encarcelado o del soldado. Entonces lo que usted está planteando es que es necesario cambiar la perspectiva, no verlo desde el punto de vista del clero, sino desde la necesidad de la grey, del creyente. Y esa es la posición, vamos a decir, correcta dentro de la doctrina de la iglesia. Aunque, evidentemente, como dice Bernardo, hay ciertos énfasis que se hacen como dependiendo. Yo no creo, porque leyendo muy correctamente, por ejemplo, el discurso del Papa en Aparecida, Brasil, ahí se encuentra una cuestión sobre la política muy interesante, que dice, la iglesia no es una institución política, ni es su trabajo hacer trabajo político, porque, señala, la iglesia, si eso hace, se convierte en una parte, y entonces ya no está a la disposición de todos. Así es, ese es uno de los temas que vamos a tocar más adelante. ¿Hasta qué punto el hecho de que se involucre en forma tan directa en la lucha política, tal y como parece exigirlo el cardenal Norberto Rivera, no está induciendo divisiones en el seno de la propia Iglesia Católica, entendida esta no únicamente como los religiosos, sino también que incluye a los creyentes? Pero me sorprende muchísimo estas respuestas que me están dando ustedes, porque entonces estamos ante una discrepancia, una diferencia importante dentro del clero mexicano. El cardenal Rivera, ¿en nombre de quién habla? Yo lo que creo, Soledad, aquí es, la iglesia nunca ha sido monolítica, ¿no? Siempre ha tenido posturas porque está, como cualquier estructura, atravesada por todas las corrientes de la sociedad, y al interior también hay un debate de cuál es el papel de la iglesia, más una línea de servicio como el Concilio Vaticano II, o tendencias que centralizan a la estructura, absolutizan la estructura, y son visiones totalmente diferentes. Yo lo que entiendo desde el punto de vista sociológico es, la iglesia ante todo es una estructura de poder, y como estructura de poder al que administra lo religioso, a través de los sacramentos de la liturgia, tiene su misión. La iglesia históricamente ha estado católica, ha estado acostumbrada a el uso del poder para poder salvaguardar su misión, de tal forma que esa relación, a veces de cercanía, de lejanía, está muy vinculada a la misión de la iglesia. Lo que estamos asistiendo ahora es una especie de una nueva generación de clérigos, sobre todo con una visión no solamente conservadora, sino clerical de la vida. El padre hablaba del concepto de libertad religiosa, que es un concepto, sobre todo en la tradición del Estado laico, que atañe al individuo, el individuo con la libertad de creer o no creer. En cambio, hay sectores importantes actualmente en el Vaticano y en la estructura religiosa que dicen, no,
la estructura fundamental de la libertad religiosa tiene o atañe al conjunto de la Iglesia, no es el individuo, sino la reivindicación es la libertad religiosa de la estructura como tal. Pero ¿hasta cuándo ese tipo de movimiento había llegado al catolicismo mexicano? Porque en México la Iglesia siempre ha sido tremendamente clerical, en el sentido de que hay una preeminencia del clero en relación con los creyentes. Esto implicaría más bien que el cardenal Rivera está yendo en el sentido en que ha ido siempre la Iglesia en México, no es el caso de Holanda, por ejemplo, en donde los católicos, los seglares juegan un papel muy importante frente al clero. Entonces el cardenal Rivera está hablando conforme a la historia. Muy rápidamente, Soledad, yo creo que aquí hay un aspecto muy importante y es el cardenal Rivera, él viene de una tradición probablemente la más política al interior del episcopado. Él es, por así decirlo, discípulo de un nuncio, el eterno nuncio mexicano que fue Girolamo Prigione, que estuvo 19 años y se mimetizó con la clase política mexicana. Es decir, los usos del poder, en el caso de Prigione y de su discípulo Rivera, es fundamentalmente con las élites, con los poderes fácticos, desde donde la Iglesia se plantea con fuerza. Hay otras corrientes que dicen, no, es la sociedad, son los medios, es un trabajo de base, etc. Pero aquí lo importante es que efectivamente Norberto Rivera introduce elementos, como se vio claramente en el caso del aborto, que, digamos, erosionan porque precipitan debates al interior del propio episcopado. Entonces es muy interesante el poder constatar cómo el debate frente a la sociedad contemporánea por parte de la Iglesia, primero, no está acabado, hay un conjunto de percepciones en donde algunos, como Norberto Rivera, está llevando la batuta.